Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestra serie de desarrollo de plugins en SpyGod. El día de hoy vamos a ver el tema de las versiones del lado del cliente o las versiones de los jugadores. Antes de comenzar, las aclaraciones de siempre. Recuerden que el apoyo al canal es indispensable, un like, comentario, suscripción sirve de mucho y que en la primera línea de la descripción encuentran nuestro link de invitación al servidor Discord para que formen parte de la comunidad. Ahora sí, vamos haciendo el aviso cada vez más rápido porque yo lo admito, también es molesto, pero joder, más molesto es, no sé, demorarte medio día haciendo un video y que no llegue ni a 2 likes. Pero bueno, casos aparte. Eh, en el capítulo anterior vimos cómo modificar o bueno, conocer la versión del servidor en la que estaba corriendo nuestro plugin. Y esa era la finalidad, que nuestro plugin corriera en diferentes versiones de servidores, o sea que fuera retrocompatible entre múltiples versiones. Lo que vamos a hacer ahorita con las versiones de jugadores ya no tiene nada que ver realmente con nuestro plugin, sino que tiene que ver con el servidor. Ya es ahora el servidor quien va a dar soporte a múltiples versiones de Minecraft para que múltiples jugadores de diferentes versiones se puedan meter a un servidor, porque el comportamiento normal es que solo los jugadores de una versión en concreto puedan entrar a un servidor. Ya lo del lado de los plugins era que cualquier versión de Minecraft pueda correr nuestro plugin, que sería realmente cualquier motor de servidor. Y en este caso estamos hablando de algo un poquito más complejo, que es que independientemente de la versión del servidor, puedan entrar jugadores de versiones diferentes. Antes de entrar más en detalle, obviamente esto es posible gracias a un plugin que se llama Via Version. Ya Via Version lo que nos permite, si no estoy mal, lo que nos permite es que versiones posteriores a la que estamos hablando puedan jugar en nuestro servidor. O sea, me refiero a que si mi servidor es la 1.8, solo con el vía versión ya pueden entrar jugadores de la 1.9, de la 1.10 a la 1.20, o sea, hasta la última versión. O sea, de atrás hacia adelante solo necesitamos vía versión. Pero si nosotros queremos que nuestro plugin esté en un servidor 1.20 y que entren jugadores de versiones antiguas, o sea, de ir de adelante hacia atrás, son necesarios los dos plugins vía Badwars y vía Rewind, que nos permite que las versiones antiguas se puedan conectar. Esto no es un capítulo de crea tu propio servidor de Minecraft, o sea, no vamos a hablar de la configuración del plugin, sino vamos a hablar de la API, que realmente la API de este plugin es la que nos permite conocer la versión de los clientes que están jugando. Y es que al momento de hablar de versiones yo me estaba enredando un poco porque yo decía, oiga, yo quiero conocer la versión de un jugador, pero sin tener que utilizar la API de vía version. Hasta que en un foro escuché unas palabras muy sabias. Es que yo me enredo muy fácil con lo de las versiones. ¿Para qué quieres conocer la versión? O sea, bueno, ¿por qué no quieres utilizar la API de vía version si vía version es de el único o bueno, de los únicos plugins que te permite que jugadores de diferentes versiones se puedan meter a un servidor? Y entonces ahí es cuando se me abrió la cabeza y dije, pues obviamente tiene toda la verdad, porque yo quiero evitar utilizar la API de vía version para ver las versiones de los jugadores si es el propio plugin el que brinda ese comportamiento. No sé por qué en mi cabeza yo estaba diciendo, no, es que vía version es necesario para que jugadores de diferentes versiones se puedan meter a un servidor de otra versión. No. Entonces, al menos en mi caso, también hay otras formas de saberlo por medio de paquetes y tema de relación con servidor, pero pues ya que estamos, vía version es el plugin por excelencia que se utiliza para qué, para que jugadores de versiones diferentes se puedan conectar a una versión de un servidor en concreto. Entonces, para eso, tenemos que aprender cómo conectar APIs, cómo utilizar las APIs. Puede que antes de este video se me olvidó grabar uno, puede que lo haga anteriormente, ya que bueno, conectar una API se hace de diferentes formas. En este caso es muy sencillo, la verdad, o sea, también yo haría un video, pero es algo bastante simple. Primero tenemos que irnos a la parte de la API. Cuando estamos hablando de un plugin, podemos estar hablando de un plugin lo bastante extenso, como por ejemplo Head Database, si no estoy mal. Database es un plugin de pago que vamos a utilizar ahorita más tarde para comprobar lo que es el desarrollo de plugins utilizando APIs. Este plugin lo que nos permite es poder acceder a cabezas personalizadas, pero necesitamos, bueno, aparte de tenerlo comprado porque es de pago, lo que nos permite es, por decirlo así, bueno, es necesario tener el punto .jar. Acá estoy utilizando otra cuenta, de hecho. Tener el punto .jar para que
o sea, para que nuestro plugin dependa de del mismo. A lo que me refiero es que para que nuestro plugin funcione, si estamos utilizando la API de este plugin, también el jugador que utilice nuestro plugin debe tener este otro plugin descargado, lo cual puede llegar a ser molesto en ciertos casos. Por eso también existe otro tipo de plugins que yo ahorita tenía uno que se me había olvidado, Py Inventory o algo así, Spygot. Permítanme un momento. Que existen otros tipos de APIs que no nos obligan a, por ejemplo, que el jugador tenga otro plugin descargado. O sea, ya con agregarlo internamente a nuestro plugin basta. Sé que estoy redundando mucho con el tema de plugins, pero es así. O sea, en un caso necesitamos tener descargado esto y en otros casos no es necesario. Solo con nuestro plugin basta. Este era el que estaba viendo. Que nosotros podemos utilizar esta API para crear inventarios, pero no necesitamos que el jugador lo tenga descargado, o sea, solo con meter la API basta. Entonces vamos a ir recorriendo cada uno de esos aspectos para ver cómo funciona. En este caso, pues queremos ver el tema de las versiones. Para incluir la API del vía version, nosotros nos tenemos que ir al código fuente y ellos nos van a decir por aquí, siempre nos deben decir cómo. Siempre nos deben dar un código Maven. Normalmente también está Gradle, pero Gradle no sabría cómo agregarlo, aunque por acá dice que también se puede con Gradle. En este caso Maven es lo más recomendable para crear plugins, entonces, o bueno, lo clásico. Y lo que tenemos que hacer es primero modificar por primera vez. Bueno, realmente no es modificar por primera vez porque nosotros ya hemos modificado el POM XML. ¿Para qué? Para cambiar la versión de GeoDatabase. Digo, no mentiras, Database no, estoy súper enredado. Es que el tema de lo de las versiones y las APIs me tiene súper enredado. El tema de la versión del Minecraft. En este caso, para que sea compatible con múltiples versiones, acá tengo que modificar a la 20.1. Y acá tengo múltiples cosas agregadas. Pero ¿cuál es el caso? Que nosotros primero vamos a tener que agregar el link del repositorio. Y esta parte va en la sección de repositories. En esta sección de aquí. Entonces, yo aquí ya lo tengo porque a mí me gusta eliminarlo para agregarlo en el video, pero es que son como tantas cosas que debo tener en cuenta que no lo hago. Pero bueno, es el caso. Ustedes vienen acá a repository, dan un enter y lo copian y ya. Entonces, bueno, yo voy a eliminar el anterior como si eso sirviera de algo. Y acá ya tengo otra cosa agregada que es lo que vamos a ir viendo. O sea, siempre debemos agregar el link del repositorio y luego la dependencia como tal. La dependencia se refiere al punto .jar como tal, lo que vamos a utilizar. Entonces nosotros copiamos esto y debemos irnos ya no a repositories, sino a dependencies. Y debemos agregar en un espacio dependency. Yo, por ejemplo, acá yo ya lo tengo agregado, pero pues voy a hacerlo siempre. Lo voy a eliminar. Acá en un espacio copiamos y pegamos. Tenemos mucho cuidado con el tema de la indentación. Recuerden que siempre debe estar al mismo nivel. Así, se me fue uno. Ya. Guardamos y recargamos Maven. Por el momento podemos ignorar esto, que no lo estamos utilizando para nada. Bueno, creo que lo podemos de hecho comentar como para que no generemos confusión con esto. Y confusión con este de acá. Y entonces lo de siempre va a venir este de Spygot, este de Sonatype, vía version, que es lo que acabamos de agregar. Y acá lo mismo, Spygot, vía version y ya nada más, no hay nada más. Vamos a refrescar aquí. ¿Y qué es lo que podríamos hacer a partir de ahora? Pues nosotros ya vamos a tener acceso. Si nosotros nos vamos a algunos ejemplos de demostración. Me parece que por acá habían ejemplos. No, verdad que era buscando a través de guías. Pero en este caso nosotros podemos irnos a los Javadocs, que es algo muy parecido a lo que nosotros utilizamos para ver la API de Spygot. Y aquí ya vamos a tener un montón de clases, un montón de métodos. O sea, es como utilizar la API de Spygot, pero de otro tipo de cosas. O sea, estamos utilizando otros tipos de complementos. Entonces lo que nosotros necesitamos es acceder a la clase vía y utilizar el método estático vía API para, bueno, obtener el método estático getAPI para obtener la instancia vía API. Y esta instancia lo que nos va a permitir es utilizar múltiples métodos y entre ellos tenemos getPlayerVersion. Por lo que bueno, vamos a probar. Primero, pues yo lo voy a hacer todo dentro del método de las acciones. O sea, yo quiero que al ejecutar cierto evento se ejecute porque me da pereza registrar un comando y estar ejecutando el comando de siempre. Entonces nosotros vamos a seguir con nuestro mítico ejemplo del shifteo. Entonces vamos a registrar un listener que sería getServer.pluginmanager.events. Vamos a hacer un new listener. Abrimos los argumentos. El cuerpo, acá pasamos this, importamos listener, el de Bookit, ojo, siempre el de Bookit porque podemos tener diferentes clases, múltiples clases con el mismo nombre. Y ya aquí, si es que me deja escribir esto, se me acaba de quedar bloqueado el teclado. No sé, a veces yo me confundo y se me queda bloqueado el teclado.
Entonces me toca desconectarlo y volverlo. Bueno, al parecer se me quedó bloqueado el teclado. Ahorita volvemos. Cracks, los quiero. Ahora sí, una vez ya le da la gana al teclado de reaccionar, es que si estos IDs tienen muchas cosas, entonces de pronto puede que seleccione algún shortcut que bloquee el teclado, no sé, por algún puto motivo. Pero bueno, aquí ya estamos. Vamos a hacer un event handler para, digamos, crear un método que nos permita escuchar lo de el chief event on player chief. Siempre me olvido, siempre es player chief. Y acá sería player toggle sneak event. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Este evento no sé por qué lo utilizas como el más sencillo. Y pues vamos a hacer la comprobación de que la persona tenga que estar sneaking. Mentira, dice sneaking. Return. Ok. En este punto pues vamos a ejecutar una instrucción y le vamos a enviar un mensaje al jugador de la versión que debe estar utilizando. Para esto, este link lo vamos a utilizar después, no se preocupen. Para esto entonces vamos a utilizarlo de siempre. Vamos a escribir vía. Y gracias a nuestro ID, él nos va a completar con las clases e interfaces que él reconozca. En este caso, si se fijan, todos provienen de los paquetes vía version. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, Bookit, que aparece aquí, que todos vienen de ORG Bookit, ORG Bookit Command, ORG Bookit Scheduler, ORG Bookit, ORG Bookit, ¿no? Porque estamos hablando de la API de SpyGod. Pero si nosotros hacemos vía y no vienen de paquetes que nosotros mismos hayamos creado, por ejemplo, si estuviera utilizando versión jugadores, si se fijan, versión jugadores, acá donde dice, viene de, por ejemplo, mis paquetes com.soycristian, que es lo mío, .versiones jugadores. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que esto viene de otro sitio. Y en este caso nosotros necesitamos acceder a la clase vía y utilizar el método getAPI. GetAPI nos va a retornar la instancia de vía API. Y gracias a esta instancia nosotros vamos a poder acceder al método getPlayerVersion. Y hay dos métodos, Object y UID. A mí me sorprende que el UID de un servidor no premium sí funciona para ver su versión. No sé cómo funciona, la verdad. Porque cuando nosotros hablamos de compatibilidad entre jugadores premium y no premium, hay muchas cosas que también hay que dar soporte. Pero al menos aquí vía versión nos permite conocer la versión de un jugador en un servidor no premium utilizando su UID. No sé cómo funciona esto, me genera bastante curiosidad porque bueno, pues al ser un servidor que está desconectado de los servidores de Mojang, entre comillas desconectado, pues las UID son diferentes, ¿no? Pero por eso pues sí es capaz de captar la versión original. Entonces vamos a utilizar este método y para ello necesitamos la UID del jugador. Para acceder a la UID del jugador pues ya tenemos un evento que nos va a pasar ese jugador muy contentamente. Entonces, me parece que hay un objeto UID si no estoy mal, aunque yo no sé si... Bueno, vamos a ver. Event.getPlayer. Bueno, voy a crear un player para poder interactuar con él mucho más fácil. Vamos a importar esto aquí. Luego vamos a utilizar player. Get, si no estoy mal, era para nosotros acceder a la UID del jugador. Era player get. Vamos a revisar player porque yo ahorita tenía el código, pero ya se me olvidó. Es lo que tiene. Player SpyGod, no. Y bueno, de paso la buscamos acá porque la verdad es que ya se me olvidó si era getData o qué era. Ya nosotros tenemos player y nosotros tenemos... getStatistic no es. La data tampoco es. Espero que nos esté escuchando los perros de fondo. SaveData tampoco es. Tiene demasiados métodos, pero hay uno en específico que nos va a retornar el UID. O falta que sea heredado. Así que bueno, voy a buscarlo porque ya se me olvidó, la verdad. Vale, y al parecer, como creía, el método viene de la clase, o bueno, de la interfaz. Métodos, sí, de la interfaz entity. Que nos da el método getUniqueID. GetUniqueID nos retorna el UID referente a esa entidad. No sé cómo sea la UID de entidades, pero sí el UID de jugadores. Entonces, bueno, vamos a utilizar ese. Para ello nos vamos a regresar por aquí y vamos a utilizar getUniqueID. Y esto nos va a retornar un UID, porque un UID es muy diferente a un string, pese a que sea una cadena. Entonces vamos a crear aquí UID, player UID, aunque siempre se suele utilizar en minúsculas, pese a que sean acrónimos. Vamos a importar y ya guardamos el UID aquí. Entonces acá lo vamos a pasar como argumento, player UID, y esto funciona todo correctamente, pero pues nos está pasando la versión y no la estamos guardando. Esto nos va a retornar un entero, porque es un entero. Ya vamos a ver. Entonces acá tendríamos player version. Y acá guardamos la versión de jugador. Y entonces vamos a enviarle un mensaje. Vamos a decirle player. No, player UID no.
player.sendMessage tu versión del cliente, o sea, ya estamos hablando de la versión del jugador. Recuerden que la versión del servidor se refería a la versión del servidor como tal. El servidor está corriendo a la 1.20, en la 1.6. El servidor sí no puede correr en múltiples versiones, tiene que correr en una, pero los clientes, pues, o los jugadores sí se pueden conectar de diferentes si se está utilizando vía versión. Entonces, tu versión del cliente es player version. Pero antes de correr el plugin y que veamos algo diferente a lo que nos esperamos, get player version nos va a retornar un número diferente al que el que nosotros estamos esperando, como la 1.8, 1.17, etcétera. Y es que realmente nos va a pasar un número referente a la versión del protocolo. Y esto es una forma en cómo Minecraft se organiza para enumerar las versiones. Y es algo parecido a esto. Realmente el protocolo de una versión varía según, como lo que venía mencionando la versión, o sea, según qué protocolo sea, él va a retornar un número diferente a la versión que estamos jugando. Por ejemplo, si queremos comprobar que un jugador es de la 1.17.1, utiliza el protocolo 756. Si es de la 1.17, el 755. A veces el protocolo puede abarcar una sola versión, como en otros casos, si bajamos un poquito más, entre más vieja la versión. En algunos casos, el protocolo abarca muchísimas versiones, como por ejemplo acá. Todas las versiones, bueno, no todas las versiones de la 1.9, pero algunas las abarca la 110, otras versiones de las snapshots y la 19.2, la 109. Y en este caso, si nosotros nos vamos a la 1.8, nos vamos a dar cuenta que básicamente todas las versiones de la 1.8, excepto las pre-releases, o bueno, las primeras pre-releases, corren en la 47, de la 1.8 a la 1.8.9. Entonces, si un jugador llega a sacar la 47, sabemos que viene de alguna de estas versiones en general. Entonces, pues para saber eso, pues nosotros vamos a recibir acá ese valor. Si yo estoy jugando en la 1.20, bueno, lo voy a copiar aquí antes de que se me olvide. Si es de la 1.8.x, significa que es de la 47. Pero si por ejemplo yo creo que sea de la 1.20.1, va a ser de la... si nos vamos para arriba mejor. Va a ser de la 163, que también abarca la 1.20, ¿no? La 1.20.1 y la 1.20. Entonces podríamos decir que la 1.20.x. Aunque no se sabe si a futuro la 1.20.2 también vaya a utilizar el mismo protocolo de versión. Esto de pronto puede variar en muchas cosas. Yo hasta donde lo sé, no lo conozco. No sé si tenga que haber un cambio muy drástico para que el protocolo tenga que cambiar. Pero al menos pues así es una forma de identificarlo. Entonces, 1.20.1, 763. 763 y al menos hasta la fecha son todas las versiones de la 1.20. Entonces acá podemos agregar un mensajito adicional. Si por ejemplo, acá podríamos hacer un switch, que sería lo más interesante, o un if encadenado, como lo veníamos haciendo anteriormente, que else if. Vamos a utilizar un else if porque es más familiar que un switch. Y los switch ya los vimos anteriormente. Entonces aquí lo que vamos a comparar es que si la player version, como esto es un número, podemos comparar con el operador de igualdad, es igual a la 47. Entonces la vamos a enviar al jugador player.sendMessage. Estás jugando en el protocolo 47. ¿Era? 47 me pareció un número muy bajo, pero si era 47. Espérate, parece que sí, ¿no? No, o sí. Joder, tío. Ah, sí, 47. Es que me parecía un número muy bajo. Está jugando el protocolo, o sea, una versión 1.8.x. Si no, que compare player version es igual a 763. Y entonces le vamos a enviar que player.sendMessage estás jugando en el protocolo 773. Esto no tiene nada que ver con los puertos ni nada de eso. O sea, una versión. O de pronto sí. La verdad es que me genera curiosidad. .x. Ok. Entonces ya, según la versión en la que estemos, pues nos va a mandar una cosa y otra. Entonces, si no hay nada más que aclarar hasta el momento, vamos a compilar y nos vemos en el servidor. Entonces, recuerden, súper importante. Como ya agregamos como dependencia que era vía version, aunque utiliza vía Rewan y vía BadWars, recuerden que deben tener el vía version para que funcione la integración que hicimos en nuestro versiones servidor. Este es el plugin del video pasado. Metí un plugin nuevo que es Hicid, aunque esto no tiene nada que ver.
Entonces recuerden, tienen que tener vía version pues para que esto funcione y por obvios motivos. Así que nada. Una vez nuestro servidor arranca correctamente, vemos que se activa el vía version, pero por acá también tenemos versiones, mentiras, versiones jugadores, no versiones servidor, el capítulo pasado. Entonces nos vamos a nuestro Minecraft, iniciamos sesión en el servidor y al momento de agacharnos, aparte de decirnos la información anterior, nos va a decir tu versión del cliente es 763 y luego nos va a entrar en el if. Estás jugando en el protocolo 763. O sea, una versión 1.20.x. Ahora voy a lanzar una 1.8 a ver qué nos dice. Una vez se arranca la versión de nuestro juego, ya tenemos la 1.8.8. En el momento que me desconecte, me va a desconectar de aquí, pues porque por la cuenta. Entonces me saca del servidor, nos centramos. Esto es posible pues porque ya tengo instalado vía version. Y si nos agachamos en cualquier momento, nos va a decir tu versión del cliente es 47 y entra en el if y nos dice estás jugando en el protocolo 47, o sea una versión 1.8.x. Muchos en este punto se van a preguntar, si yo utilizo vía version, ¿para qué quiero conocer la versión de la que está jugando mis jugadores? Yo ya debería preocuparme por los plugins y demás. Pues bien, el principal problema de las multiversiones es el soporte a nuevas características. Y esto es algo que se ve muy claro. Uy, me pegué un susto. What the fuck, qué miedo da esto. Aunque no sé si esto ni siquiera existe aquí. Estoy tratando de buscar una zona. Antes me había metido debajo de la tierra, pero no tenía... Es que lo que quiero mostrar es que obviamente el gameplay va a ser muy diferente. A lo que quiero llegar es que si por ejemplo si nosotros somos muy creativos, digamos, si nuestro servidor... Joder, por todos lados hay agua. Bueno, no hay mucho. Bueno, no hay vicio. Y si digamos que nosotros tenemos un survival o algún servidor donde queremos... Bueno, si se lanza la poción, perfecto, ¿no? Hola, gracias. Ok. Pues resulta de que no podemos proveer el mismo tipo de soporte para... O bueno, todas las mismas características no, por este simple motivo. Voy a tratar de llegar a la capa 0 si no estoy mal. Hasta aquí si no estoy... De hecho, la piedra negra se traduce como nether brick. Ok, no hay problema. Pero seguimos en la capa 3. Pero, joder, quiero quitar esto para que... Joder. Si nosotros nos bajamos aquí y quito el inventario, vamos a ver que si llegamos a la capa 0 hay un vacío. Y si nosotros nos tratamos de tirar, pues no podemos caer al vacío, pero sí nos vamos a quedar bugueados. Y al menos yo jugué esto en Survival y esto es imposible salir de aquí. Al menos en creativo, pues tú puedes volar. La diferencia es que acá, esto ya es como funciona el plugin como tal, ¿no? Entonces, si yo me meto aquí, pues ustedes ven que yo puedo seguir bajando y pues está la piedra y todo correctamente. Pero ahí es donde entra el pie de la cuestión. Que es necesario adaptar nuestros plugins en el caso de que nosotros queramos dar un soporte a las multiversiones. O sea, que por ejemplo, si yo quiero darle a los jugadores o quiero que exista una espada de netherite muy especial, por ejemplo, tengo la espada de netherite y yo en el plugin yo le digo que si la espada de netherite se llama la chiquita OP y que tenga que ser de netherite para que funcione, pues debo tener mucho cuidado con este tipo de comprobación, porque al menos en esta versión la espada de netherite se va a llamar 1.16. Esto de pronto se puede cambiar la configuración, pero va a ser una espada de diamante. Entonces tengo que pensar con un nivel de abstracción mucho mayor y aplicar cambios que sean suficientes tanto para una versión como para la otra. Podríamos hacer algo muy sencillo como que como por ejemplo, si tú tienes una espada de netherite muy OP, o digamos que tú tienes acá que la espada de netherite que se llame X y sea de netherite. Entonces en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es lo que les comentaba. En la parte del plugin que nosotros estemos utilizando, no sé, podemos utilizar de pronto el evento de que cuando un jugador golpea al otro, compruebe si la espada es de un tipo especial para que aplique más daño, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que hacer esta comprobación con el vía version y decirle que si la versión es de la 47, decir que, bueno, que el ítem, bueno, voy a crear acá un ítem stack como para, por ejemplo, que el ítem se llame get item meta o get display name, de pronto get display no. Get item meta, get display name. Y entonces lo que tenemos que hacer es comprobar que se llame X, ¿no? Pero ahora el material. Entonces acá sería item.get
ítem meta, de pronto get material, no sé cómo tener get type, de pronto acá get type, sí, a get type me retorna el material, ¿no? Y entonces aquí me va a retornar, por ejemplo, material. Si estoy en la 1.8, que es la versión 47, me va a dar diamante. Joder, diamond, casi no me sale el diamante en inglés. Diamond Sword. Sword. Pero si nosotros estamos en una versión más alta, por ejemplo, else if, esto es más pseudocódigo porque no estoy, no estoy escribiendo con las normas del lenguaje, o sea, sintaxis. Pero si yo estoy aquí, pues aparte de que el display name, pues sí se deba llamar X, pues acá resulta que el tipo debería ser, ¿qué? Un tipo de diamond sword, no mentiras, netherite sword. Entonces así nuestro plugin va a poder ejecutar una cosa u otra, no para garantizar compatibilidad a nuestro plugin, sino para garantizar compatibilidad con los propios jugadores. Y entonces así nuestro plugin puede darse las de, oiga, yo tengo soporte con vía version, ¿eh? Entonces si usted, por ejemplo, no sé, tenemos un plugin de encantamientos, yo te puedo dar soporte de que, bueno, he perdido la espada. Te puedo dar soporte. Sí, te puedo dar soporte. Hostias, esto se rompe feo. Te puedo dar soporte para... Ah, vale, no puedo avanzar. Vale, vale. Para este tipo de cosas. Esto es súper raro, pero bueno, yo solo trabajo para el desarrollo de plugins. No sé por qué. Ah, creo que se me acabó la esta. Listo. Entonces, bueno, es importante tener esas cosas en mente. Por ejemplo, si tenemos un plugin de mazmorras, deberíamos tener presente algo, y es que las mazmorras no se hagan abajo de la capa -0, o bueno, abajo de la capa 0, porque pues los jugadores que no tengan la versión donde se amplió la altura, o bueno, de las minas, pues no van a poder entrar. Entonces, bueno, o sea, eso es como o sea, son como fallas, no fallas lógicas, sino cosas de la lógica de programación que nosotros debemos tener en cuenta al momento de preparar la compatibilidad de nuestros plugins. Ahora, ya que estamos un poco más adelantados, vamos a hablar de otro tipo de... No, mentiras, lo del tema de las dependencias lo vamos a tocar en otro video. En este caso, de pronto puede ser un video anterior a este. Entonces, en este caso, pues bueno, eso es importante. Si nuestro plugin, digamos, es muy específico, hace cosas muy complejas y dependen mucho, digamos, del gameplay del jugador, pues nosotros queremos asegurarnos de que el jugador pues puede utilizar este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo quiero crear un plugin de amuleto con un ítem de la 1.20, como por ejemplo, no sé, digamos, me invento yo alguno. Por ejemplo, agarremos algo aquí que sea de versiones recientes, como estas cosas que metieron ahorita en esta versión. Y digamos que esto podría ser un amuleto en lugar de una template, ¿no? Entonces que si la persona lo carga en el inventario, le dé un efecto en especial. Pero si nosotros nos vamos a una versión anterior, esto se traduce en un libro que se llama Yo no sé qué, yo sí sé más. Entonces, en el momento de nosotros preguntarle, oiga, si el jugador es de la versión 47, hay que preguntarle, oye, hay un libro que tiene justo este mismo nombre. Y por ejemplo, hay que tener cuidado de que los jugadores no vayan a descubrir cómo funciona el plugin, porque si no lo pueden chitear muy fácil. Aunque esto de pronto se puede cambiar en la configuración del plugin de vía version. Entonces, bueno, en la 1.8, ya que no existe esa cosa que metieron en la 1.20, pues habría que hacer la comprobación de esta forma, de que si es un libro y de que si tiene este nombre, pues que se le aplique el efecto. Y en cambio en la 1.20, pues eso sí ya podemos comprobar que se llame de la forma normal, que sería Smithing Template. Entonces que se llame de esto, y que más que vamos a ver que se llame de esa forma y que sea de esta cosa, en fin, el nombre que se llama, este material que no sé ni cómo se llamará. De pronto por aquí podríamos ver material Smithing. Acá está, todas estas cosas de aquí. Entonces tendríamos que comprobar de que sea ese tipo de material, ¿no? Entonces ya pues aplicaríamos el efecto aquí. Se aplica el efecto para versiones de la 1.20 y se aplicaría el efecto para versiones de la 1.8. Pero claro, acá estamos solo dando soporte a la 1.8. Pero ¿qué pasa si el jugador se mete en la 1.9, en la 1.10, en la 1.11, hasta la 19, que es donde aún todavía no existe este ítem de acá? Se aplica el efecto
pues tendríamos que crear una múltiple condición. Y para esto de pronto sí sería más cómodo el switch porque nos permite meter case de forma más simple. Pero acá podríamos hacer con operadores lógicos de OR, que la player version, por ejemplo, si le queremos dar también soporte a la 1.19, aunque esto se vuelve un poquito más complejo, porque entonces tendríamos que comenzar a hacer todas las comprobaciones de decir de, oye, si estás jugando en la 1.7, no mentira, esto no, para acá no. Entonces tendríamos que ir en cada versión, en la 1.9 utilizan la 108, pero también la 107, la 109. Entonces, bueno, vamos a agarrar la 107 como para dar versión solo a la 1.9. Y entonces, player version es igual a 107. Y entonces tendríamos que hacer ese proceso lo mismo acá. Para de pronto, pues para los que estén interesados para utilizar Switch, pues sería algo así. Switch, vamos a comparar el player version. Y entonces aquí vamos a hacer un case que si por ejemplo es 47, no sé si era coma. ¿Era coma? No, no era coma. Era, si no estoy mal, case. Así, no. O con un espacio. Así, vale, así era. O sea, esta es una forma un poco más simplificada. Acá tendríamos el break y acá tendríamos el case para otra versión. Por ejemplo, para la última 1.20 sería 763 y acá tendríamos el break. Y de pronto, pues gracias al default, pues podríamos poner algo de decirle al servidor bookit.sendMessage, digo, getlogger info. El jugador X no está siendo soportado para X característica. Entonces el servidor o nosotros mismos pues podríamos modificar esto pues para agregar más compatibilidad, ¿no? Entonces aquí sería case 107, entonces uno ya sería cosa de 108, 109 y eso. Acá vendría otro case 108, así. Esa sería una forma de aplicar, digamos, este tipo de comprobaciones pues para evaluar las versiones. Como ya lo vimos de la forma más básica, pues lo hacíamos haciendo Chief. Y eso es una principal diferencia súper importante. Que bueno, el gameplay puede cambiar mucho de la versión en la que nosotros nos encontramos. Y esta es una forma en la que nosotros como desarrolladores tenemos la capacidad de conocer esa diferencia y poder aplicar diferentes tipos de cambios para eso. Por lo que bueno, ya no solo es dar compatibilidad, sino también un poco de creatividad y saber qué hacer en cada caso. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.